Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿No? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hemos estado durante todo este mes hablando sobre la palabra de Dios y hemos hablado de algunos personajes importantes de la Biblia. La semana pasada estuvo aquí el presbítero Sonal y también nos habló de lo importante que es la palabra de Dios para los hijos, para los cristianos. Hoy yo quiero hablarles de un peligro que puede causar el mal uso de la palabra de Dios. O cómo muchas veces el mal uso de la palabra de Dios da evidencia de ciertos personajes o cierto tipo de personas que no son hijos de Dios. Y que más bien, como aquí lo dice el mismo Señor Jesucristo, son lobos rapaces, ¿no? Mire, el creyente fiel es una persona sensible, abierta a la voz de Dios, consciente de su propia necesidad de crecer en la fe y por lo tanto deseosa de recibir toda la ayuda posible, ¿no? Es cosa muy hermosa para un pastor, para una iglesia, ver el apetito espiritual de los hermanos cristianos, de los hijos de Dios, y ver cómo van creciendo espiritualmente, ¿no? Es lindo cuando vemos a un recién convertido, a un nuevo en Cristo, cuando la conversión, el nacer de nuevo ha sido claro en la vida de esa persona, ¿no? Ver cómo ha sido contundente el cambio y cómo está dando frutos de su cambio, ¿no? Y vemos cómo bebe con entusiasmo la palabra de Dios, cómo quiere pues digerir todo lo que está aprendiendo, ¿no? Y responde con humildad y con mansedumbre ante las exhortaciones, ¿no? De sus hermanos, de sus líderes, de sus pastores. Recibe con sencillez todo tipo de enseñanza, ¿no? Y está dispuesto a sentarse a los pies de sus líderes para ser discipulados y aprender la palabra de Dios. Es emocionante ver eso. Como pastor, ver ese proceso es algo fabuloso y podemos decir, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Yo aquí en esta iglesia puedo ver ese proceso claramente. De gente que está creciendo, que está buscando, que está aprendiendo, ¿no? Y muchas veces es una persona que maneja la ingenuidad o es un poco ingenuo. Sin embargo, hermanos queridos, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Los lobos rapaces, según el Nuevo Testamento, son los falsos profetas, maestros, que tratan de introducir encubiertamente la enseñanza o la herejía de perdición. Y lo peor de todo es que muchas personas los oirán y los seguirán. Como pastor estoy llamado a advertir sobre este problema que tiene la iglesia del Señor, ¿no? Esta es una de las causas por las cuales hay personas que no creen y hablan mal del evangelio por las mentiras, por las blasfemias de otros personajes o de estos personajes, ¿no? Lo peor de todo es que hacen mercadería, ¿no?, de los creyentes, enseñando doctrinas falsas y con el fin de hacerse ricos o de lucrarse económicamente. Pero toda la palabra de Dios dice que la condenación no se tarda para estos individuos, para estos personajes, y su perdición está cerca, así dice la palabra de Dios. Antes de identificar a los falsos, definamos primero a un verdadero o una verdadera hombre o mujer de Dios. La semana anterior, el presbítero, el pastor Felipe, decía que cuando se quiere saber qué es falso, primero tenemos que ver lo que es verdadero, ¿no? A la gente que va a trabajar en bancos, primero les enseñan el billete cómo es legítimamente, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer esta mañana, así, flash, rápidamente, porque se me va el tiempo, ¿no?
quiero dar 3 características de un verdadero hombre o mujer de Dios. En primer lugar, un verdadero hombre o mujer de Dios es comisionado por Dios. Es comisionado por Dios. Un profeta, un pastor, un maestro no está en el ministerio por voluntad propia. No está, sino porque Dios le ha llamado o le ha dicho, o mejor dicho, diciéndolo de otra manera, ha sido equipado para realizar este ministerio mediante el don del Espíritu Santo. Nadie puede atribuirse para sí la función de hablar en nombre de Dios. Dios mismo elige a sus siervos. Sí, salen por el mundo, salen de un momento a otro, se levantan y dicen, el Señor me invistió como apóstol, o el Señor me dijo que voy a ser pastor. Hay mucha gente que se está levantando así, mis queridos hermanos. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, es porque ha sido comisionado o comisionada por Dios. Dios elige a sus siervos. Dios elige a sus hijos. Número 2, un verdadero profeta, hijo de Dios, maestro de la palabra, su mensaje procede de Dios. El profeta o el apóstol, el maestro verdadero, no habla por su propia cuenta, sino según lo que oye de Dios. No aprovecha el púlpito para comunicar sus propias ideas, sino que es fiel siempre a la revelación divina. Esto significa que el profeta verdadero, el pastor verdadero, será alguien sensible a la dirección del Espíritu Santo, pero ante todo significa que su mensaje se ajustará siempre a las enseñanzas de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. El verdadero profeta, el verdadero pastor, maestro, no se para aquí a contar chistes. Aunque en la prédica se puede compartir un chiste, una anécdota, y está bien. El verdadero pastor, maestro, no se para aquí a contar su vida, su historia. El mensaje no se centra en base a lo que él ha vivido o a su testimonio. Se basa en el texto que ha elegido para compartir la palabra de Dios. Y de ahí se desprenden todas las ilustraciones, las historias, los chistes, las anécdotas, pero siempre la palabra de Dios será el centro de lo que está compartiendo. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Número 3, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, un profeta de Dios, un evangelista, un maestro, un apóstol, a lo que Dios le haya llamado, su vida es consecuente con su mensaje. ¿Qué significa esto? Para que el mensaje de Dios haga impacto en los oyentes, debe haber hecho impacto previamente en su propia vida. Debe haber tenido un encuentro personal con el Señor, haber nacido de nuevo y haber ido en un proceso de transformación, de madurez, de cambio, hasta que esté listo para poder guiar a la grey o al pueblo del Señor. No es un ser perfecto, pero tampoco practica la doblez en su ministerio. Cuida sus motivaciones y no es egoísta, ambicioso o materialista, y ministra para la gloria de Dios. Su ejemplo, su vida, es la primera predicación que debe tener. Predica con el ejemplo, sirve a los demás, se pone primero para poder bendecir a otros, se sacrifica por su gente, ama a su gente. Entonces, estas 3 cosas son, en primer lugar, lo que identifica. Hay muchas otras cosas más, pero se me ocurrieron 3 para hoy día, que identifican a un verdadero o una verdadera, un hombre o mujer de Dios. Es comisionado por Dios, su mensaje procede de Dios, su vida es consecuente con su mensaje. Ahora, vamos a hablar sobre quién es un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Mire, a pesar de que hemos visto estas características, y estas características nos pueden abrir los ojos para diferenciar a los verdaderos de los falsos, debemos cuidar y debemos recordar, mis queridos hermanos, que las joyas caras son más susceptibles
para ser falsificadas. Vivimos en tiempos en que todo es falsificado, mis queridos hermanos. Ya no te puedes comprar una camisa fina porque a los 2 días lo ves en un lugar chafa, como dicen los jóvenes. Y está igualita y hasta mejor. Ya no puedes ir a cualquier lugar a comprarte un teléfono, un iPhone y decir, y no saber si es verdadero o falso. Porque puedes caer en el error de que te metan gato por liebre, ¿no? Vivimos en una época en la que ya no se puede diferenciar lo verdadero de lo falso, mis queridos hermanos. Ya no puedes. Ahora es un tiempo tan difícil, ¿no? Usted sabe la industria automovilística, ¿no? Cómo el monstruo asiático ha falsificado muchos carros. Carros americanos, carros japoneses. Y no estoy en contra de eso, está bien. Gloria a Dios. Sé que hay un gran mercado, hay un 80% del mercado de gente que usa carro chino. Y está bien, ¿no? Han salido algunos buenos, otros han salido no tan buenos. Pero ellos han sido, son por excelencia los falsificadores del mundo, ¿no? De tantas cosas que salen en estos tiempos, ¿no? Y lo mismo pasa con los verdaderos pastores, ¿no? Con los verdaderos maestros, ¿no? Hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Y Pablo les advierte a los corintios. Miren lo que dice la palabra en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones, ¿no? Mire, el falso maestro, número 1, rápidamente le voy a decir, no respeta lo que la Biblia dice. ¿Quiere conocer a los falsos maestros? Número 1, el falso maestro no respeta lo que la Biblia dice. Y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran, mis queridos hermanos, a tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus doctrinas y sus mentiras, ¿no? Así se levantan muchos en este tiempo. Y miren lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Número 2, el falso profeta no es fácilmente identificado. A lo mejor emplea un lenguaje fácil, elocuente, carismático, usa palabras suaves como la mantequilla, así dice el Salmo 55, 21. Sin duda, mis hermanos, tienen gran apariencia de piedad. Aleluya, gloria a Dios, amén, ¿no? Y predican no lo que Dios quiere que diga, sino lo que la gente quiere escuchar. 2 de Timoteo 4:3. Pero precisamente por eso es altamente peligroso. Peligroso. Si usted no está con su discernimiento activado, fácilmente puede ser llevado detrás de este falso maestro, este falso profeta. Mire, y deslumbrados por ese aspecto, porque siempre andan bien vestiditos. Pastor, pero usted anda vestido más o menos, me dicen, ¿no? Deslumbrados por eso, por su forma de hablar, por su carisma, ¿no? Tal vez mucha gente se puede dejar guiar, ¿no? Porque tienen aspectos de gigantes de la fe. Y los recién convertidos y aún los creyentes de años que mantienen vivo el deseo de seguir creciendo en el Señor pueden ser presa fácil de los engaños. Pueden fácilmente caer en ese engaño, ¿no? Número 3. ¿Cómo identificas a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso pastor, a un falso apóstol?
Se hacen pasar por siervos de Dios, pero en realidad son agentes del maligno. Hermanos, no nos dejemos engañar. No se deje engañar. ¿No? Pueden parecernos muy amables. Muchos van por la vida con la ingenuidad de Caperucita Roja y no vemos los colmillos del lobo feroz. A veces andamos así, ingenuos, incautos. Y vivimos un tiempo peligroso. Pablo ya se lo decía a Timoteo en aquella época. Vienen tiempos peligrosos de hombres avaros, implacables, que tienen apariencia de piedad. Y ahí vamos. Ay, qué lindo, qué hombre de Dios. ¿Cómo predica? Qué hermoso, qué lindo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Porque detrás de esa sonrisa fácil y las palabras interesadas, las fauces de los lobos rapaces están preparadas para devorarnos, y ya lo leímos antes, 2 Corintios 12:14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Para terminar, me quedan unos 5-8 minutos. Aunque creo que todavía falta la ofrenda. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Aquí, preste atención, mis hermanos. Mire lo que dice Mateo, una vez más, Mateo 16, 7, 16 al 20. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos les conoceréis. Hermanos, no es fácil porque no acostumbran a entrar a la iglesia llevando un letrero que dice, yo soy falso profeta. Sería chévere, ¿no? Poder que haya una ley que diga, de aquí en adelante todos los falsos deben ponerle la letra escarlata o ponerle ahí en la camiseta, yo soy falso profeta, ¿no? Lástima que no sea así. Al contrario, suelen ser personas encantadoras, de palabras suaves y salameras, y con una aparente aureola de espiritualidad. ¿Cómo puedes reconocerlos? Y Cristo nos dice que podemos identificarlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo acabamos de leer. ¿Cómo reconoces a un falso profeta? Por sus frutos, ¿no? Los identificas por sus frutos. E insiste en eso 2 veces el Señor. Lo dice al principio del texto que acabamos de leer y lo dice al final. Entonces cuando el Señor lo dice 2 veces es, ponte pila, ponte pila. Los frutos es lo que van a definir a ese falso profeta. Es como tú los vas a poder identificar, ¿no? Con la misma frase, Él dice, por sus frutos les conoceréis. ¿En qué consisten estos frutos, mis queridos hermanos? ¿No? Algunos piensan que los buenos frutos son los resultados ¿de qué? Del ministerio del profeta, ¿no? La vida, lo que está pasando, la conversión de los incrédulos y las vidas santificadas de los convertidos. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos movimientos falsos que han aglutinado multitudes. Y mucha gente se deja deslumbrar por eso. Ay, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo se convierte la gente? Nos podemos dejar deslumbrar por eso, mis hermanos. Si la predicación de esto surte efecto, entonces el predicador debe ser el gran siervo de Dios, ¿no? Y obviamente quisiéramos que todo ministerio fiel produjera abundantes conversiones. ¿Cómo quisiera tener aquí 3, 4, 5 cultos cada semana? Quisiéramos ver todos los días vidas transformadas. Sin embargo, no siempre es así, mis queridos hermanos. Suponemos, por ejemplo, que la expulsión de demonios y la sanidad de enfermedades constituyen grandes evidencias de un ministerio realizado por el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo está a punto de decir algo que no es necesariamente así, ¿no?
Si fuera así, mis queridos hermanos, tendríamos que suponer que Jeremías fue un falso profeta. Lean la vida de Jeremías. Su ministerio no fue colmado de resultados positivos, sino que condujo él predijo la ruina de un país. Este país va a ser llevado cautivo a Babilonia. Era un mensaje totalmente antagónico. Lo metieron en una cisterna, después lo cargaban de aquí para allá como amuleto, fue terrible la vida de Jeremías. Lea la vida de Jeremías. Entonces como no tuvo éxito, ese es un falso profeta. No. El mismo Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, vio como en el momento culminante, el último año de su ministerio, sus últimos meses, mucha gente dejó de seguirlo. Mucha gente lo dejó de seguir. En una ocasión les dice, ustedes se le fueron porque Él les dijo en Juan 8, ustedes están aquí por la comida y por la bebida, porque quieren que yo les esté dando a comer a cada rato. Así les dijo. Y empezaron a irse un poco de gente. Y le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, no Señor, solo tú tienes palabras de vida. Podríamos decir que la vida del Señor tampoco, él también fue un falso profeta, porque fue rechazado por la inmensa mayoría y abandonado aún por sus discípulos en el momento de la muerte. En Juan 1 dice, a lo suyo vino, pero los suyos. El apóstol Pablo pasó los últimos momentos de su vida bajo una angustiosa preocupación por las iglesias que estaban siendo diezmadas por la persecución del emperador de aquel tiempo, Nerón, y por la apostasía que estaba viviendo. Se vio abandonado en una cárcel. Él le dice a Timoteo, me abandonó este fulano y el de acá y no me han venido a visitar. Entonces podríamos decir, gente que no tuvo éxito son falsos profetas. Hermanos queridos, no nos dejemos deslumbrar por las grandes multitudes. Sí, Dios quiere grandes multitudes, Dios quiere levantar la iglesia, Dios quiere que esto crezca. Pero recordemos que el mensaje del Señor no es algo tan llamativo para mucha gente. A la gente le gusta el mundo, el pecado, la maldad. Si usted ha conocido la verdad es porque está aquí. Y si nosotros podemos seguir trabajando y seguir creyendo y creciendo y creyendo que Dios va a hacer algo grande, está bien. Pero no nos debemos deslumbrar por los grandes movimientos, por las grandes cosas que pasan a nuestro alrededor. Deje que el Señor haga la obra en su vida.